Cuarto sello. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta ahí la lectura, mi amado hermano. Hoy vamos a predicar por el cuarto sello. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amantísimo Padre Celestial, agradecido nuevamente, Padre, por darnos la oportunidad de sentarnos a la mesa espiritual. Señor, acelera los pasos, siempre te lo pedimos, de tus hijos. Si ellos han dispuesto en esta preciosa noche estar aquí, mi Dios, haz que prontamente acudan para que puedan recibir, Padre, el mismo alimento que todos vamos a degustar. Para que, oh Dios, todos y cada uno de tus hijos podamos, Señor amado, seguir siendo nutridos por el Espíritu de Dios. Esta palabra es vida. Esta palabra, oh Dios amado, puede darnos no solamente el conocimiento, sino también el poder, Padre, que tú infundes a través de ella para que nuestra fe sea acrecentada. Señor, ayúdanos, oh Dios, a percibirnos de los tiempos a través de este estudio para poder ser atalayas, mensajeros, luces que se encienden en medio de las tinieblas. Oh Padre amado, creemos que tú tienes, Señor, para nosotros el alimento de este día. Señor, haz que sea de nuestro provecho, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la apertura de este cuarto sello, mi amado, sí, es necesario poder tener presente que ya se ha desarrollado la apertura de los tres primeros, dentro del cual ya se ha analizado, sí, que a través de la apertura tanto del primero, segundo y tercer sello, 3 caballos ya han sido dispuestos con sus respectivos jinetes. El primero de ellos se decía que salía con un caballo blanco. Su jinete, recordará usted, mi querido hermano, tendría la particularidad de salir armado con un arco, pero también con revestido de una corona, que salía venciendo y para vencer. Sí, en la segunda apertura del sello, mi amado, saldría ya no un caballo blanco, sino un caballo de color bermejo, que se decía que era de color rojo cafezáceo, similar o semejante al color de la sangre. Sobre este, mi amado, se le daría, dice la Escritura, también una espada grande para que pueda hacer daño, y pueda quitar ¿qué cosa de entre la tierra? La paz. Ya para aquello, mi amado, a la apertura del tercer sello saldrá otro también caballo, pero de color negro. Este traería sobre todo, ¿qué cosa? Hambre sobre la tierra, ya que la carestía de la vida sería de una manera tan alta que se venderían, de acuerdo obviamente al uso monetario de la época de Juan, 2 libras de trigo por 1 denario y 1 libra de cebada por un denario. Esta carestía, mi amado, habría de traer obviamente un desabastecimiento global a nivel mundial y claro, ocasiona también la muerte. Ahora, en este cuarto sello, mi querido hermano, vemos a un jinete, a un caballo y juntamente con ellos 2 terribles males, el Hades y la muerte. Ahora bien, para comenzar a dar las enseñanzas debidas respecto de este juicio de Dios, recordando que la apertura de los sellos no es la revelación del rollo,
es simplemente los candados que se van abriendo para luego, una vez quitado estos candados, por decirlo de alguna forma, luego aperturar el rollo, y de allí se desencadenará las tres grandes calamidades sobre todos los moradores de la tierra. Y cuando hablo de tres grandes calamidades, hablo de aquello que se decía en el Antiguo Testamento. ¿Vendrán qué cosa? Los ayes es al último. Endechas, lamentaciones y ayes. Así los vamos a denominar para que se acuerden. Allá está endecha, lamentaciones y ayes. Mi amado, sí, recuerde, mire, mi mente también, al igual que la suya, está, digo yo, también pendiente de muchas cosas, pero la palabra de Dios debe de seguir, mi amado hermano, siendo grabada en las tablas de nuestro corazón. Amén. Si algo nos da fortaleza es la palabra, mi amado hermano, así que téngala muy presente. Y por algo venimos, mi amado, para aprender de esta palabra. Hecho este resumen, mire que hemos sintetizado prácticamente el capítulo 6 hasta el versículo que obviamente vamos ahora a desarrollar. Cuando avanzamos en la escritura, mi amado, leemos lo siguiente. Y aquí es donde vamos a comenzar, sí, a hilar fino, como suelo decirlo yo. Déjeme preparar este puntero. Ahí está. ¿Sí? Ahora bien, en el versículo número 7 nos dice: cuando abrió el cuarto sello, oí, dice la escritura, la voz del cuarto ser viviente. Ahora, ya usted creo que debe de entender que estos seres vivientes son los serafines, de los cuales están de una u otra forma dispuestos para rodear o estar alrededor de ¿qué? Del trono. Sí, de aquel que está sentado en medio de este poderoso, digo yo, espectáculo espiritual. Sí, allí donde se vislumbra a un anciano que está sentado en un trono blanco. Ahora bien, cuando yo voy al capítulo número 4, por favor, versículo número 7, este texto lo hemos estado constantemente leyendo para recordar, obviamente, lo que nos hace alusión la palabra refiriéndonos a los seres vivientes. Dice el versículo número 7, ¿lo tiene? El primer ser viviente era semejante a un león, el cual fue el que le dio el mensaje ¿a quién? A Juan, para la apertura del primer sello. Sí, mientras que el segundo ser viviente era semejante a un becerro, el cual le dio el mensaje a Juan para la apertura del segundo sello. El tercero tiene semejanza en cuanto a su rostro de hombre, y dará el tercer mensaje a Juan para la apertura del tercer sello. Ahora, el último, dice la Biblia que, y el cuarto era semejante a un águila, pero con sus alas extendidas, porque dice que es a un águila que pareciera ser que está volando. Eso implica que tiene sus alas sumamente extendidas, como que si estuviera planeando. Este último ser viviente, volviéndonos al capítulo 6, es el que le dice a Juan en el versículo número 7, ven, le dice, y mira. Verso número 8, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, hablando de quién como tal, de su jinete. Al jinete se le da el título o se le da la denominación de llamarlo como muerte. Y diríamos tras de él, y el Hades le seguía. El Hades. Ahora, aquí hay, mi amado, mucha tela que cortar para poder aprender. Ahora bien, creo que las gráficas en parte sí nos van a ayudar un poco a poder, compenetrarnos en el estudio de este cuarto sello. Ahora, es necesario ante todo, mi amado, poder definir algunas cosas. Cuando vamos al capítulo número 6, verso número 8, tenemos primeramente que ver acerca de este caballo en particular. Cuando hablamos, mi amado, de este caballito, dice la escritura que es de color amarillo. Ahora, todos los jinetes están cabalgando un caballo.
Y usted, eso ya lo vimos en la apertura del primer sello, cada caballo representa ¿qué cosa? Sí, juicio, sí, de alguna forma, pero cada instrumento del cual el jinete se hace, digamos así, se hace uso, sí, lo hace sobre un caballo. No lo hace sobre los lomos de un buey, no lo hace sobre los lomos de un asno, sino siempre sobre un caballo. Y los caballos eran sinónimos representativos de instrumentos para la guerra. ¿Sí? De instrumentos para la guerra. Si hubiera sido en tiempo presente, los estuvieran viendo montado encima de ¿qué cosa? De un tanque, que son sinónimos de guerra también. Mi amado hermano, cada jinete está subido o montado sobre un caballo, lo cual es un distintivo para la guerra. Ninguno de los 4 jinetes trae bien. Todos 4 traen, mi amado hermano, conflictos, guerras, pestilencia, tribulaciones, como decían, juicios. Eso por un lado. Ahora, el color ha definido a lo largo de este estudio, en la apertura de los sellos, para representar el mal que conlleva cada caballo, a través de sus jinetes, obviamente. En este caso en particular, mi querido hermano, sí, en este caso en particular, el color de este último caballo es de color amarillo. Ahora bien, apunte por favor. Sí, el nombre, sí, o en este caso el color del caballo, viene de la palabra griega gloros. Gloros, no cloro con K, no, con J. Sí, no es con G sería gloros, es con J, gloros, J-L-O-R-O-S. Ahora, ¿por qué es necesario dar creo que usted ya me reconoce respecto a los estudios para analizar ciertas cosas trascendentales para nuestro aprendizaje, el idioma del griego? Primer punto, porque el Nuevo Testamento en su gran mayoría, creo yo más de 90%, ha sido escrito en ese idioma. Y claro, los significados del idioma griego son un poquito más robustos que el idioma español. Ahora bien, el término gloros significa, o se lo podría entender, no necesariamente como un color amarillento, sino como un color verde claro, o lo que es igual, como un color, digamos, sí, amarillo pero pálido. ¿Sí? ¿Qué es el color, por lo general, de un desahuciado? No lo sé, mi amado, si usted ha visitado a enfermos de muerte, si ya desahuciados en hospitales, donde la tonicidad de la piel es de color amarillenta. Sí, donde a la verdad ese tono viene como consecuencia muchas veces ya de males hepáticos sobre todo. Por lo general, cuando un órgano se descompone, mi amado, cuando esto ya se riega o se hace metástasis, como se suele decir clínicamente, es porque un órgano comienza a afectar a otro y otro afecta a otro, y cuando se da cuenta, todo el cuerpo está contaminado. Ya cuando los médicos, diríamos así, observan este avance, ellos simplemente dicen, déjelos morir. Sí, vaya, concédale a su paciente o a su pariente, concédale todo lo que él quiere. Si quiere pasear, llévelo a pasear. Si quiere helado, déle helado. Cúmplale todo deseo. Porque a la larga le quedan pocos días, semanas o hasta meses de vida, dependiendo de cómo está el avance. Y en eso creo que los médicos, recibidos de parte de Dios mismo, mi amado, a veces no se equivocan. Sí, a veces los médicos dan con certeza, dicen, le quedan 3 semanas de vida, y efectivamente es así. Solo Dios puede revertir, mi amado, un diagnóstico de esa naturaleza. Ahora bien, este caballo en particular, mi querido hermano, tiene color amarillento. Recuerde, gloros, un color verde claro, o lo que es igual un amarillo pálido. El color que representa este caballo, va unido o va al unísono de quien lo monta. El color del caballo va al unísono, al tono
trono, digamos así, de quien lo monta, hablando del jinete. El jinete tiene por nombre, qué curioso, ¿qué nos dice? El que lo montaba tenía por nombre muerte. Ahora, en pocas oportunidades se puede ver a la muerte. Sí, la muerte no se la podría definir como podría definir posiblemente el sentimiento del amor. Sí, mi amado, la muerte está aquí representada por la persona de un jinete. Ahora, es necesario obviamente tratar de definir la muerte, porque sobre esto es que se hará firme la apertura del cuarto sello para desencadenar los juicios de Dios. Ahora, este juicio, mi amado, ya nos anticipa, y me adelanto un poquito, ya nos anticipa hasta dónde va a tener alcance, hasta dónde van a llegar, por decirlo de alguna forma, sus tentáculos. La Biblia me enseña que este va a herir, es decir, va a mermar dentro de la población de la tierra una cuarta parte de ella. Usted dirá, bueno, no ha de ser mucho. No es que es mucho, es muchísimo. Si hablo de, mi amado hermano, si hablo de que si acaso llegamos a, que ya vamos más de 7.000 millones de habitantes, si acaso llegamos a 10.000 millones hasta el cumplimiento de los juicios de Dios, no lo digo que ese va a ser el número para que se desencadenen los juicios, simplemente estoy ilustrando la enseñanza. Si hablo de una cuarta parte de 10.000 millones, este jinete matará 2.500 millones de habitantes. Si quiero ser más reducido, yo sé que se oye poco, pero si hablo de 100 personas, matará 25 de cada 100. Si hablo 1.000, 250 de cada 1.000. Si hablo de 10.000, 2.500 personas. Pero si vamos aumentando las cantidades, las muertes también se hacen, sí, diríamos así, exorbitantes. No lo sé, mi querido hermano, pero imagínate en una familia numerosa que de cada... Habrán, digo yo, no sé si tú, yo no me he puesto a sacar esto, pero mi amado hermano, ¿tú cuántos, a ojo de buen cubero, cuántos miembros son tanto con tu familia cercana y lejana? ¿A cuántos ascenderían? Mete allí primos, sobrinos, tíos, abuelos, primo en segundo grado, primo en tercer grado. ¿Cuántos tú estimas que podrían estar habiendo? ¿Cuántos? Esto uno saca como estimado cuando uno celebra sobre todo una boda. ¿Con cuántos invitados tú contarías de tu familia para una boda? Vamos, rapidito, número así, rápido. A ver, mi hermana Marina que se quiere volver a casar, creo, quiere renovar votos. El esposo se puso nervioso. ¿Cuántos más o menos te invitaría en su fiesta? Nada de iglesia, solo familia. Tíreme un número. Más de 100, listo, me quedo con eso. Hermano Cristian también creo que va a renovar voto, ¿no? 200 personas, familia, solo familia. Listo, mi hermano Arturo. Usted creo que tiene planes de casarse, ¿no? No, sí, diga que sí, varón, porque si no hay... unos 150, listo. Mira, cada uno de nosotros, hablando de nuestra familia, solo nuestra familia, si esta plaga, por decirlo de alguna forma, golpea nuestros hogares, se llevará el 25% de nuestra familia. ¿Sí? Estamos hablando que de cada 100 personas, 25 morirían. ¿Es bastante o es poco? ¿Qué te parece? Tú oras para que no se muera ni uno. Pero esta plaga traerá mortandad, sí, a gran escala. Mi amado hermano, la muerte es, sí, el denominador común de básicamente de todos los 4 jinetes. Pero este en particular tiene designado aún, mi amado hermano, número de víctimas que va a cobrar. No se ve en los jinetes anteriores una cantidad tan precisa de afectación sobre los moradores de la tierra. Pero en el versículo número 8, si vuelve conmigo por favor,
nos dice el Señor, y le fue dada potestad, así como en los jinetes anteriores a uno de ellos le fue dada potestad de quitar la paz sobre la tierra. A este se le da, mi amado hermano, la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Es decir, cuando se habla de potestad, mi amado, depende de él, del jinete, por orden divina, a quien quiera matar. Ya no depende de Dios. Dios le da la potestad y le dice, tú serás el que elijas a quién quieres llevarte. ¿Me explico? Usted diría, a mí no, a él. No. La potestad está sobre este jinete, sobre la plaga que conlleva este caballo. Y mi amado, dice la Escritura, para matar, sí, a la cuarta parte de la tierra, y lo hará ¿con qué? Usando los medios que este jinete estime conveniente. Puede hacerlo con espada, puede hacerlo con hambre, puede hacerlo con mortandad, y aún puede utilizar la misma naturaleza para cumplir su propósito. Dice allí, para matar usando las fieras de la tierra. Usted dirá, ay hermano, pero yo no creo que venga una avalancha de leones. Sí, pero puede venir una avalancha de seres microscópicos a destruirte. ¿O no? Que pueden tener el mismo o mayor resultado, sí, que un león enfurecido. Mi querido hermano, vamos a entrar en detalle. Ahora bien, vamos a ir definiendo las cosas. En primer parte, mi amado, dice la Biblia, versículo número 8, he aquí, ya vimos el asunto del caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué cosa? Muerte. Ahora bien, aquí yo creo muy pertinente dar ciertos caracteres a manera de información. Primer punto, ¿qué es la muerte? Vamos por allí. La muerte no es personificadamente, si una calavera ahí que tiene una hoz. La muerte no es una persona. La muerte, para definirla, es un estado. Y cuando hablo de estado no estoy hablando de una nación, sino de una condición en la que el hombre pasa de una situación a otra. Nosotros hoy por hoy disfrutamos de la vida, ¿verdad? Y en el estado de vida en el que nos encontramos, vivimos una situación o una realidad, estando con vida. La muerte es algo semejante, mi amado hermano. La muerte también es un estado y una situación en que la nueva realidad a la que pasamos ya no es la vida, sino la muerte. Ahora, poco o nada se sabe de ella, humanamente hablando, pero no así bíblicamente, de cómo es ese estado. Todo el mundo puede testificar de la vida. Ustedes, nosotros. Pero ¿quién podría notificar o avisar o dar su apreciación de la muerte? Habría que estar en la muerte y salir de ella para decir, así es la muerte. ¿No le parece? Mi querido hermano, yo creo que aquí es donde comenzamos ya, en materia, al análisis ya mucho más detallado. Ahora bien, la muerte es un fenómeno, dice un significado bíblico. La muerte es un fenómeno universal. Primer punto, la muerte es algo que afectará a todos los que tienen vida. Y para ello afecta, mi amado hermano, tanto a animales, al reino vegetal, al reino animal y al reino, podríamos decirlo, humano. El fenómeno universal que marca la terminación de la vida. Por lo general, dice esta definición bíblica, el orden de la naturaleza lo experimenta, tanto las plantas, tanto los animales y obviamente los seres humanos. Pero el hombre nunca fue creado para morir. La muerte se gestó a través del pecado. Quisiera ir a un texto bíblico.
Cuando yo voy a la carta de los Romanos, ven conmigo por favor. Acompáñame, mi querido hermano, a la carta a los Romanos, capítulo número 5. Qué curioso, con esto. Romanos, capítulo número 5. ¿Lo tenemos? Verso número 12. Romanos 5, versículo número 12. Dice el Espíritu Santo: por tanto, o como conclusión, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya sabemos que eso fue a través del pecado que se cometió en el huerto del Edén. Sí, dice allí, y por el pecado que también entró. No había, pero entró. ¿Qué fue lo que entró? Entró la muerte. Y dice la Biblia, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. Esto es peor, mi amado, que el coronavirus. Porque te guste o no, todo el mundo hereda la muerte. Todos heredamos la muerte. Usted dirá, yo no me quiero morir, hermano, pero si el Edén fue la puerta de entrada para que el hombre en su desobediencia reciba la sentencia. Ahora bien, hay tipos de muerte. ¿Ya? Hay tipos de muerte. Sí, y de hecho, a mi entender, por la Biblia, existen dos tipos de muerte. Está la muerte física, que es la que usted conoce por doquier, y la muerte espiritual. El hombre en el huerto del Edén experimentó de primera mano cuando Dios le dijo, dándole la advertencia a Adán, diciéndole, el día que te atrevas a tocar, no se diga comer de ese árbol, ciertamente morirás. Esa sentencia, mi amado, inicial fue la advertencia para poder salvaguardar al hombre de que cuidado caiga en la primera muerte, la muerte espiritual. El hombre no murió de manera instantánea cuando desobedeció a Dios. Por lo menos no físicamente. Murió primero espiritualmente. Separó Dios, ¿sí? Diríamos así, su relación, su comunión con el hombre. A eso se le denomina la muerte espiritual. De hecho, diríamos así, nuestras sociedades en general, la raza humana en general, está con vida, pero está muerta espiritualmente con Dios. ¿Cómo el hombre que está muerto en su comunión con Dios puede tener vida? Solo a través de Cristo Jesús. Esa muerte, mi amado hermano, la muerte espiritual, la tiene todo ser humano, la cual lo viene heredando desde Adán hasta la presente. Ahora, juntamente con la muerte espiritual viene de la mano, así como el jinete, viene de la mano la muerte física. Así. Hay algo curioso. La muerte física, mi amado hermano, es obviamente, si diríamos la inexistencia. Mira que le voy a dar una definición así práctica, rápida y sencilla. Es la inexistencia de la vida física. La muerte es la inexistencia de la vida física. Hay un texto en la Biblia que me dejó boquiabierto respecto acerca de la muerte y del estado de la condición del hombre. Yo le dije que la muerte no se la puede personificar en un individuo. La muerte es un suceso donde el hombre que la experimenta, así como el hombre experimenta vida y está consciente de la realidad en la vida en la que se desenvuelve, el hombre cuando pasa de la vida a la muerte también estará consciente de la nueva realidad en la que se encuentra. Pero no tendrá, ¿qué cosa? No tendrá cuerpo físico. Eso es todo. Eso es todo. Sí.
lo único que hace de la diferencia entre la muerte, si diríamos así, espiritual a la muerte física, obviamente es que en la muerte espiritual usted todavía tiene, ¿qué cosa? Tiene cuerpo. Pero en la muerte física ya no tiene cuerpo, pero su espíritu está tan consciente como lo está en este momento. Donde usted dice, ve, se lo ve al hermano, lo estoy viendo, lo estoy escuchando. ¿Me entiende? Ahora, hay un texto que me lo va a dejar con la boca abierta. Acompáñame, por favor, a la escritura, porque creo que es menester poder analizar y leer el libro del profeta Isaías, capítulo número 14. Por ejemplo, los testigos de Jehová, lo digo porque así ellos lo remarcan, lo resaltan, dice que luego de la vida, hablando de la muerte, si ya cuando se muere el hombre queda totalmente de manera inconsciente. Sí, en ese sentido dice, el hombre muere y es como que desaparece del plano universal. Hablando en todo sentido, tanto de la vida física como de la vida espiritual. Así. Y vuelve a aparecer en el día de la resurrección, para el gran juicio. Nada más. Y durante ese digamos, lapso de tiempo, o como se lo dice en los estudios teológicos, en esa dispensación de tiempo, el hombre prácticamente queda nulitado por completo. Pero bíblicamente no es así. Ven conmigo a la Biblia y lee por favor conmigo el libro del profeta Isaías, capítulo número 14. Presta mucha atención y sobre todo, por favor, apunta las referencias bíblicas porque te van a servir no solo a ti, sino también a quien tú desees compartirlo. Amén. Que yo creo que eso es importante. Mucho más ahora que la gente está que muere, pero de una manera ilimitada. Y mucha gente que con vida queda pregunta. O le pregunta a alguien, ¿y ahora dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi madre? Triste a la verdad, porque si mueren sin Cristo es demasiado triste. En el libro del profeta Isaías, capítulo número 14, leo por favor desde el versículo número 9. Vamos a ir viendo las cosas poco a poco. Hoy al momento estoy concentrado no en el Hades, sino en la muerte. Y dentro del tema de la muerte, mi amado, estamos concentrados en el estado de conciencia del hombre. ¿Cómo está o cómo queda luego de la muerte? El Seol, dice el Señor allí, abajo, porque allí queda, abajo se espantó de ti. ¿Hablando de quién? Del hombre que pasó de vida a muerte. ¿Ah? Es decir, que el lugar donde va el hombre sin el Señor, obviamente, cuando recibe a un individuo que ha muerto, mi amado hermano, si el Seol se espanta, se asusta. En el sentido de que, mi amado, viene una nueva víctima. No es un lugar agradable, te lo aseguro. Dice el Señor, el Seol abajo se espantó de ti. Mira, despertó muertos en tu venida. Es como que si la gente te saliera a recibir. Mira que cuando hay gente que sueña que se va al cielo, yo no digo que quisiera creer que del 100% de las personas que sueñan o que tienen experiencias de que, uy, hermano, soñé que estaba en el cielo, que una luz blanca y que veía a mis parientes y que lo vi hermoso y que ahí me quedé con paz. Bueno, yo quiero creer que de las 100% de los comentarios de esas experiencias, quiero creer por lo menos que una mitad de ello es real. Quisiera creerlo. ¿A qué me refiero? Que a veces el Señor, y bíblicamente así también lo veremos más adelante, el Señor a veces sí nos permite darnos ciertos destellos
destellos de qué hay luego de la muerte en Cristo para su iglesia, para sus escogidos. Amén. Y así como Pablo, por ejemplo, que experimentó, ya lo veremos más adelante, que experimentó cómo un hombre pudo trascender, diríamos de esta forma, de la tierra hacia ¿dónde? Hacia el cielo. Mira que el mismo Jesús nos enseñó, estando él en vida, en cuerpo físico, tuvo un evento, mi amado, maravilloso en el cual se transformó, tomando cuerpo ya no solo físico, sino también su naturaleza espiritual. Y dentro de esa transformación, como se conoce en la Biblia como el monte de la transfiguración, mi amado hermano, a él se le dio la oportunidad, juntamente con Pedro y Juan, de ver a dos hombres que habían muerto hace cientos y miles de años atrás. A Moisés y Elías. Los vio vivito, estos dos siervos lo vieron vivito y coleando, dice así. Lo vieron vivito y dijeron, ahí está Moisés, ahí está Elías. Señor, ¿qué hacemos? Les hacemos unas enramadas acá para que puedan estar, diríamos, a buen recaudo mientras están aquí compartiendo este momento con nosotros. Si el muerto estuviese, valga la redundancia, muerto y nada sintiera, nada de él volvería a tener algún estado de conciencia, mi amado, Moisés y Elías nunca debieron haber aparecido. Pero Isaías capítulo 14 nos hace considerar que en la muerte, en el lugar donde ya mismo estaremos analizando, mi amado, quienes están allí, dice la Biblia, se levantan de sus sillas. Mira tú, parece un hotel esto, pero no es un hotel de vacaciones. Dice, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. ¿Y cómo estaban ellos? Bien muertos. Porque allá abajo, al igual que allá arriba, la muerte no hace sección de personas. Se lleva niños, se lleva adolescentes, se lleva gente madura, se lleva ancianos, se lleva ricos, pobres, de toda clase social, se lleva chinitos, se lleva europeos, se lleva ecuatorianos, se lleva indígenas, se lleva a todos. ¿Sí me entiende, verdad? Gózate tú que tienes vida, porque decimos nosotros, porque mientras hay vida hay esperanza. Eso es una realidad a medias, porque a veces hay vida, y si Dios cierra la oportunidad de la gracia, esperanza no la tendrás nunca. Dios da destellos de esperanza cuando Él así lo desea. Porque esto no depende de ti, esto depende de Dios. Amén. Ahora, esta gente allá abajo, a quien murió, mi amado, le dan una bienvenida de espanto. Porque ellos los reconocen y, mi amado, y dentro de su, obviamente de su estado, de su nuevo estado, les dice, tú también te has debilitado. Es decir, allá abajo no van los fuertes, hablando de la fortaleza espiritual, sino todos los que manifestaron flaqueza. Todos los que han manifestado, ya dicho en lenguaje cristiano, sí, han manifestado flojera. Tú también te has debilitado como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cosa curiosa, cuando termina de decir esto, luego hablará de Satanás, porque él también cayó. Recuerda que la muerte entró por un hombre ¿en dónde? Hablando de un lugar, ¿en dónde entró? ¿En dónde entró? En el huerto. Y dice que entró, pero eso significa que la muerte ya existía.
La muerte no fue creada en el huerto del Edén. La muerte se gestó como sentencia de Dios en el cielo para Satanás y todos los ángeles que se rebelaron contra él. Ellos tienen muerte actual, espiritual, pero todavía no han muerto, por decirlo de alguna forma, de manera física. Porque Dios, mi amado, hay una tercera clase de muerte que todavía no la quiero ver, la quiero dejar para el final, que es la muerte eterna. ¿Sí? Y no quiero todavía añadir a esto como para no armar demasiada alboroto o confusión en su mente. Hoy por hoy solo le he dicho que hay dos tipos de muerte. La muerte espiritual, que son los que tienen vida, como usted y como yo, pero que viven alejados de Dios. Segundo, la muerte física, que es la que experimentaremos absolutamente todos, tanto creyentes como no creyentes, pero con una gran diferencia, que el que muere sin Cristo tiene oportunidad de volver a vivir y la muerte eterna no te va a afectar. Pero el que muere sin Cristo tiene de hecho o experimenta tres tipos de muerte. En vida, muerte espiritual. En la carne, muerte física. Y cuando resucite al último de los tiempos, tendrá muerte eterna. Terrible, por cierto. Mi amado, quiero dejar esto sumamente en claro. El jinete que monta este caballo es la muerte. Insisto, la muerte no se la puede personificar, pero está bíblicamente personificada en un jinete por el desenlace catastrófico que va a conllevar su acción. Su desenlace, mi amado hermano, va a ser terrible. Yo quiero saber, si acaso se pueda, o usted, bueno, si le hace caso a las páginas oficiales de los gobiernos, siempre minimizan la tragedia. Cuando ellos dicen, por ejemplo, en tal lugar hubo 100 muertos, yo digo, no, hubo 1000. Siempre minimizan. Si dicen, no, la crisis solamente está en el 1%, mentira, hay como el 50%. ¿Verdad que así son los gobiernos? No, la carestía de la vida está recién en 0.35%. Como que si me han subido 0.35% en la libra de arroz. ¿Verdad? Si yo digo la gasolina nomás, ¿cuánto subió ya? Porque ellos dicen el déficit, no, si es el 1%. Si ya estamos pagando de $1.50 a $2.55, mi amado hermano, estamos hablando de ¿cuánto porcentaje? ¿De cuánto aproximadamente? Casi ya, ¿cuánto? Casi un 50%. Y yo te pregunto, ¿y cuando sube la gasolina, qué sube? ¿Solo la gasolina? Bueno, mi amado, la muerte tiene como efecto, primario, matar o eliminar el 25% de toda la población del mundo. Amén. El 25% de toda la población del mundo. Mi amado, su afectación no tiene límites. De hecho, como a este se le ha dado, como lo dice la Escritura, ¿qué cosa? La potestad. Tiene la libertad, mi amado hermano, para aplicar lo que crea conveniente con tal de cumplir su cometido, quitar la vida. Este jinete tiene como función principal quitar o arrebatar la vida. No sabemos si podría tener el alcance de quitar la vida espiritual. Eso no. Eso, mi amado, ya depende de Dios. Pero sí tiene poder para quitar la vida. Ahora, si a ti te agarra este juicio y estás en armonía con Dios, no hay problema. Pero hay un terrible, diríamos así, agravante. Este jinete
por el contexto del que lo sigue, sí tiene potestad para matar 2 veces al ser humano. ¿Sabes por qué? Porque el Hades lo sigue. Y que yo sepa, bíblicamente, los creyentes cuando mueren en Cristo no van al Hades. Van ahora a un lugar llamado el paraíso. Pero mi amado, los arroja directamente a alguien que lo sigue. El Hades, que es el lugar de los muertos. Es decir, que tiene potestad de matar 2 veces. Es terrible la condición. Es decir, que este tipo de muertes o de muertos son muertos por doble, como dicen por ahí, por doble. Bueno, mata 2 veces, ya, más rápido. Mata 2 veces, por doble medida. Te mata física y espiritualmente. Ahora, cuando vuelvo al texto, mi querido hermano, porque vamos a concentrarnos en la muerte, ¿sí? o en este sentido ya, ¿sí? En la muerte propiamente espiritual. Cuando volvemos al libro de Apocalipsis, capítulo número 6, volvamos por favor al versículo 8 para leerlo. Amén. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Ahora bien, vamos a entrar para ver el aspecto del Hades. Ahora, el término como tal, Hades, tiene o ha sido conocido por la Biblia con algunos nombres. Algunos nombres. De hecho, usted lo puede encontrar en la Escritura como Abadón, Hades, Seol, lugar de los muertos, entre los más conocidos. Pero todo ello, sí, es una misma cosa. Así como la muerte no se podía definir como una persona, sino como un estado. Esto, ahora, antes de avanzar al Hades, ¿está claro el asunto de la muerte? ¿Sí le quedó claro? Resumiendo, la muerte no es una persona, la muerte es el estado del que se pasa, hablando del hombre, de una situación a otra. ¿Sí está claro? Es como decirle, riqueza y pobreza, ¿verdad? Es un estado, nada más, entre tener y no tener. ¿Sí está claro esa parte? La muerte, mi amado, es igual entre tener vida y no tenerla. Amén. ¿Qué es lo que se pierde en la transición? El cuerpo. Eso es todo. ¿Qué es lo que se pierde? El cuerpo. Pero todos tus sentidos, tu personalidad, todo tu espíritu, mi amado, toda tu alma está totalmente consciente, está íntegra. Cuidado con aquellos que piensan, ay hermano, comemos nomás, comamos, bebamos, que mañana morimos, goza, disfruta aquí, que ya después, no. Aguanta ahí las riendas de tu caballo. Mi amado hermano, sí, y amigos sobre todo, porque me imagino que son los amigos o las amigas que no tienen conocimiento de Dios, los que hablan este tipo de desfachateces. Mi amado, la muerte, sí, no es que te separa de la realidad de las cosas. Hay gente que bebe para separarse de la realidad de la vida terrena, pensando que adormeciendo los sentidos por efecto del alcohol, las penas se olvidan. Y no es así. Se te pasa la borrachera, mi amado, viene la resaca y otra vez tienes o te das cuenta de que el problema no solo que está ahí, sino que está más grande todavía. Porque a tu problema ahora se le añade la borrachera. Amén. Mi querido, cuando hablamos del Hades, ¿de qué estamos hablando? Ahora, Hades se lo reconoce en el griego, pero en el hebreo se lo conoce como Seol.
Es la única diferencia. Seol y Hades es, en pocas palabras, es lo mismo. Ahora, bíblicamente, ¿qué cosa es el Hades? ¿O qué cosa es el Seol, o el Abadón, o el lugar de los muertos? Es justamente lo último que mencioné. Este es la habitación donde se contiene a todos los muertos, a los que ya no tienen vida. Este es el recipiente donde se recepta a todos los que mueren. Antes de que Jesús redimiera por medio de su muerte a los que estaban en el Hades, mi amado, el Seol o el Hades tenía dos habitaciones. Estoy tratando de ser lo más, diríamos así, sencillo de darte a explicar esto. Mi amado, el Seol es un solo lugar, pero antes de la muerte de Cristo, el Seol o el Hades tenía dos estancias. Como dirá cualquiera en un hotel, está el porche o la sala de recepción. ¿Ya? ¿Cuántos tienen varias estancias en la casa? Pues están los dormitorios, está la sala, ¿verdad que es así? Está la cocina. Entonces, el Seol en la antigüedad, antes de que Cristo redima por medio de su muerte en la cruz, mi amado, el Hades era un solo lugar, pero sí con dos estancias diferentes. Una se denominaba el seno de Abraham. Y todo lo demás era el Seol. ¿Sí? Ahora, si se lo quería denominar por completo, todo es el Seol. Pero si se quería ir para reconocer a los patriarcas y a la gente que había muerto de manera, diríamos así, bajo promesa de Dios, era el seno de Abraham. En el seno de Abraham se reconoce, de hecho, mi amado hermano, a los patriarcas. Ahí estaría luego de su muerte, por ejemplo, Moisés. Estaría Elías, el rey David. Estaría mi amado Job. Claro, estoy nombrando a los íconos, ¿no?, de fe de la Biblia. Pero todo buen hombre que moría y que contemplaba por medio del cumplimiento de las leyes a su Dios, iba a ese lugar. Obviamente que sí. Tenían la oportunidad de descender al Seol, pero estaban en la habitación denominada el seno de Abraham. Todos los otros muertos, reyes, príncipes, que es lo que leímos en Isaías, gente común, gente pobre, gente rica, que no contemplaba a Dios en su vida, iba directo al Seol. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, yo le entiendo lo que me quiere decir. ¿Y en qué se basa usted para decirme todo esto? Bueno, yo le respondo en la Biblia. Ven conmigo a la Biblia. Vamos a ver parte a parte, poco a poco, paso a paso. ¿Le parece? Amén. Bueno, vámonos primero con el Seol. Primero, veamos la existencia de este lugar. En el Evangelio según San Mateo, veamos que, como siempre lo digo, ¿qué dice Jesús? En el Evangelio de Mateo, capítulo número 11, pasemos a la muerte. Ya mismo avanzamos, ¿sí? En Mateo capítulo número 11, ¿lo tiene? Verso 23. Mira, Jesús lo toma como referencia para no solamente considerarlo como un lugar existente, sino también para establecer que en ese lugar irán todos los que se alejan de Dios. Amén. ¿Qué dice? Verso 23. Verso 23. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice el Señor? Y habla de una ciudad en particular, ¿ah? Y dice, y tú, Capernaum, era una ciudad, que eres levantada, es decir, eso en cuanto a los comentarios de sus habitantes o de los visitantes, que así como cuando iban a Jerusalén y decían, Señor, mire ese templo, qué grande, qué majestuoso, así hablaban pero de la ciudad de Capernaum.
Cuando Jesús fue a Capernaum, Capernaum lo rechazó. Rechazó a Jesús. Y ahí es donde Jesús proclama esta palabra y dice: y tú, Capernaum, hablando de sus habitantes, que eres levantado hasta el cielo, ¿hasta dónde dice que será arrojada? Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, hablando de Sodoma y Gomorra, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros, en pocas palabras, que yo hice, que han sido hechos en ti, ¿qué hubiera pasado con Sodoma? Habría permanecido hasta este día. Mira, mi amado hermano, si en Sodoma Jesús hubiese entrado a predicar y a dar su palabra y a hacer los milagros, todo Sodoma se hubiera arrepentido. Eso da a considerar los estados, ¿verdad?, de calamidad que se pueden llegar a experimentar en el Hades cuando se rechaza la gracia salvadora del Redentor. ¿Sí me entiende esta parte? Ven conmigo a otro pasaje bíblico. En el mismo Mateo, un poquito más adelante, capítulo número 16, verso 18. Déjeme avanzar un poquito. Uy. Ahí. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo, hablándole ¿a quién? A Pedro, cuando éste le confesó delante de los discípulos que él era ¿qué cosa? Hablando de Pedro acerca de Jesús, de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí, mi amado, Jesús le dice algo a Pedro y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esa roca, es decir, sobre esa convicción, edificaré mi iglesia. Y ahí, y las puertas, mira, mi amado hermano, Jesús no habla por hablar. Jesús primeramente reconoce que el Hades existe, obviamente, ya lo vimos en el pasaje anterior, pero también me hace ver que como un lugar cualquiera, el Hades tiene ¿qué cosa? Es decir, tiene un lugar de entrada. Y claro, juntamente con ese, es como un reino. Y con ese lugar de entrada, tiene, mi amado hermano, un poder, tiene una afectación tremenda. Dice la Biblia: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, contra mi iglesia. Porque, te soy muy honesto, los habitantes de la tierra o estarán, dicho de otra forma, en el reino de Dios o en el Hades. Y claro, luego del Hades saldrán, toditos van a salir, pero saldrán para ser condenados, pues hermano. Saldrán en el último día postrero para simplemente recibir condenación eterna y serán echados al lago de fuego y azufre. No hay esperanza. Por eso sí tiene, creo, la gente mucha razón. En vida, todo es en vida. Amén. Ya de muerto el pollo solo sirve para hacer seco, qué sé yo, fritura, pero ya no va a cacarear más. Ahora, Jesús también en Apocalipsis, capítulo número 1, verso número 18, dice, mi amado hermano, ¿sí? Esto es curioso, porque hay quienes dicen: Pedrito es el que tiene las llaves de la muerte, del Hades. No. Está equivocado. Esas llaves las tiene ¿quién? Jesús. Dice el versículo 18, capítulo 1: el que vivo y estuvo muerto. Dice aquí: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Este jinete tiene poder. Le ha sido dado momentáneamente, por así decirlo, las llaves para matar y para depositar a los muertos. ¿En dónde? En el Hades. Así de práctico. Tiene el poder para matar y depositar a sus muertos en el Hades. Es decir, tiene la capacidad de poder eliminar y de desechar lo eliminado. Diría cualquiera, bueno, se cayó, se contaminó, pero lo agarro, lo lavo y lo vuelvo a poner. Imagínate que se te caiga una camisa nueva en el lodo. Si es de marca y pagaste bastante, ¿qué harías tú? ¿La botarías? ¿Ah? ¿Qué harías? No, yo la lavo, hasta 3 veces la lavo, hasta la hiervo se le mate todo bicho, toda bacteria y me la vuelvo a poner, ¿verdad que es así? Pero en el caso de la muerte, mi amado, no habrá cómo recomponer el estado final de sus víctimas. Persona que muere va derechito ¿a dónde? A un lugar sin retorno. ¿Quién tiene el poder, en definitiva, de ese lugar y de la muerte? Solo Jesús. Dice, yo tengo en mis manos el poder, tengo las llaves. Por eso es que, insisto, de muchos testimonios escuchados, del 100% escuchado, creo que hasta un 50% puede ser cierto. Porque hay mucha gente que sí dice, hermano, estaba en agonía, veía que el diablo me venía a ver de la nuca, pero alguien de la misma muerte vino con una luz inaccesible y me arrancó de ese torbellino y me dijo, no vas a morir, yo te voy a volver a dar la vida. Solo Cristo, mi amado. En Lucas, ahora sí, vamos a ver en detalle, porque esto quiero que quede muy bien remarcado. En Lucas capítulo número 16, es el texto más claro de la Biblia que me habla acerca del Hades y de lo que ocurrió y ocurre allí todos los días. Yo le pregunto a usted, mi amado, ahora, quiero que, bueno, las gráficas son obviamente un poquito impactantes, no son como para llamar la atención, pero quiero sí decirte algo. El Hades, te digo lo que no es. El Hades no es el infierno. El Hades no es el infierno. Usted dirá, ay hermano, qué alivio. Por favor, que para allá quiere ir. Pero el Hades es un lugar de desesperación y tormento. ¿Sí? Eso sí quiero que lo entiendas. El Hades no es el infierno. El infierno es la muerte segunda. Es decir, la última, la muerte final, la tercera muerte. Mira que te he dicho, por eso que dejé la última muerte al final, para poderlo ver en el Hades. El Hades no es un lugar donde se denomina como el infierno. Mucha gente dice, te vas a ir al infierno, sí, pero no cuando te mueres. Puede ser que sí te vayas al infierno, pero al final, luego de la muerte segunda. Allá sí. Tu muerte allí será eterna. Hay algo curioso, mi amado. No hay, obviamente, argumentos bíblicos tan contundentes. Hay quienes dicen que cuando Dios creó el alma del ser humano, la creó para ser eterno. Así como los que van para el cielo. Los que van para el cielo tendrán un alma eterna. No verán muerte jamás. Es un atributo del alma. Lo que Dios crea no lo destruye. Pero también se dice que el alma que pecare y muere, que esta es sentencia bíblica, también sufrirá eterna condenación y por ende eterno sufrimiento en un lugar llamado lago de fuego y azufre, que nosotros lo entendemos como el infierno. Es, mi amado hermano, es decir, que la pena que Dios da
al que se separa de su gracia es un dolor permanente, continuo. Y ahí sí tomo atributos bíblicos que me dicen que allí es donde la polilla y el gusano de ellos nunca muere. Usted dirá, pero qué perversidad de Dios. Y claro, y para los que se van para el cielo, ¿qué dirás? Ay, pero qué bondad de Dios. El hombre está, mi amado hermano, en una posición, no digo neutral. El hombre está en una posición, hoy por hoy, hablando de la raza humana, opuesta a Dios. Opuesta, es decir, el hombre nace condenado. Quiero que entienda esto, mi querido. Sí, el hombre nace condenado, separado de Dios. El hombre nace, de hecho, en este cuerpo físico, nace con dos muertes. Nace con muerte espiritual y nace para morir. Lo que en vida decide, y esto de decide lo quiero encasillar entre paréntesis, porque el hombre no decide nada. El hombre solo se salva por la gracia y la misericordia de Dios. El hombre no decide su salvación. Es Dios. El hombre sí debe aprovechar la salvación de Dios. Cuando Jesús predicó a todos los que más pudo. Pero ellos no supieron oír con el verdadero oído. Por eso es que Jesús decía, el que tiene oído, oiga, pare la oreja. Amén. El que quiere oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Mi amado hermano, por eso es recomendable que cuando usted escuche la palabra y usted sienta, porque esto no depende de usted. Usted puede venir a una iglesia y puede estar recibiendo el mensaje de manera impávida, es decir, de manera indiferente. Hasta podría estar pensando en este momento diciendo, ¿y a qué hora se acaba este hombre que habla y habla y habla? Tiene cansada ya. Se me pasa Betty la Fea, se va a llegar tarde a la serie. ¿Cómo estará el partido que está jugando el clásico? Ay, Señor, mío lindo, está perdiendo el equipo, Padre. Hombre, eso. Mi amado, si tú has sido traído, porque creo que has venido porque el Espíritu Santo así lo ha querido. Si tú escuchas el mensaje, yo humanamente, Paul Coronado, humanamente te suplico, rinde tu vida a Cristo. Porque tu futuro depende de esto. Y no es cualquier futuro. Tu vida en la tierra es como cuando coges un poquito de tierra y haces así, uy, está sucio y ya. Y te olvidas, nunca más la vuelves a ver. Así es tu vida. Así de frágil. Y mira que hay un jinete que ya te puso el ojo. ¿Verdad? Pero gracias a Dios, para los que están en Cristo, dice la Biblia que la muerte no tiene potestad sobre ellos, mi amado, porque Cristo nos ha amparado con su gracia. En Lucas capítulo 16, ¿qué es lo que te quiero dar a conocer en este libro? Primero quiero descartar lo que no es este capítulo, o por lo menos este pasaje bíblico. Este pasaje de Lucas capítulo número 16, mi amado, no es, ojo, no es, y mira que te lo estoy remarcando, no es parábola. Amén. Yo ya he explicado el asunto de las parábolas, pero Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, no es parábola. Porque cuando el Señor quería dar a conocer una parábola, llamado, hasta el mismo Señor decía, y esta parábola tal cosa.
Tanto así que hasta sus mismos discípulos la reconocían y le decían al Señor: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Es decir, ¿por qué les hablas en un sentido figurado? ¿Por qué les hablas de manera ilustrativa? En pocas palabras, ¿por qué no le hablas pan, pan, vino, vino? Así, sin pelo, sin... Jesús dijo: porque para estos está velado, pero para ustedes está dispuesto a darse a conocer hasta los secretos del reino. ¿Sabes por qué? Porque no todos son para ser salvados. Para todos es la salvación, pero no todos la aprovechan. Es tremendo esto, mi amado hermano. Diría cualquiera, un parque está abierto para todos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos frecuentan los parques? ¿Todos? No. La historia del rico y Lázaro. Me voy a lo medular. Versículo número 22. La historia creo que la conocen todos y el desenlace también. Dos hombres tenían vida. Un hombre tenía bienes, poder, jerarquía, y otro lo opuesto. Tenía, ¿qué cosa? Miseria, tenía dolor, estaba enfermo, crisis. Y dice la Biblia, versículo número 22, aconteció que, creo que eso es lo normal, que si viven dos, uno con salud y otro con enfermedad, ¿quién muere primero? Y murió el mendigo. Listo, verso 22. Y fue llevado, mira, fue llevado, es decir, el término aquí de hecho fue conducido o fue dirigido. El mendigo que murió, dice la Biblia, fue llevado por los ángeles. ¿Hacia dónde? ¿Se acuerda que le había mencionado que en el Hades existía un lugar llamado? Y cuando se habla del seno, habla de la habitación, habla de, digamos así, de la estancia. ¿Sí? No está hablando estrictamente de una glándula mamaria, es a lo que me refiero. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, que el mendigo fue directamente digamos así, a estar junto con ¿quién? Con el patriarca Abraham, reconocido por la Biblia como como el padre de la fe. Es decir, que el mendigo, dicho en lenguaje de iglesia, era cristiano, era creyente. Y murió también el rico, a este no lo condujeron los ángeles, y fue sepultado. Mira qué diferencia. Pero, oh sorpresa, ambos, el rico y el mendigo, se toparon. ¿En dónde? En el Seol, o lo que es igual, en el Hades. ¿Y qué dice? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿En dónde? ¿En dónde estaba el rico? ¿Y cuál era cuál era su estado ahora? Mira, por eso te digo que la muerte es un asunto de estado, de condición, de estilo. En el Hades no es el infierno, pero es un lugar de tormento. No lo sé, mi amado. Puede ser que, si bien es cierto, hay lugares que no necesariamente son lugares propios de condenación, pero hay antesalas que sí lo son. No lo sé, mi amado. Si a alguien lo agarran preso y lo tienen en una habitación para la investigación, ¿cómo te sentirías tú en ese momento, en ese lugar? Todavía no te han condenado, todavía no te han mandado a la celda número tal, ni te han dicho cuál es la sentencia. Simplemente te tienen aislado para investigaciones. Pero yo te pregunto, ¿cómo estarías tú en ese momento, en ese lugar? ¿Acaso no primero con los nervios de punta? Si alguien te diría, no quisiera ver un programa de televisión, ¿tendrías cabeza para eso?
Es como tener a tu hijo en quirófano y tú estar afuera en el pasillo. Si alguien te dijera, oye, te invito a comer un arroz con menestra y carne asada grandote, ¿tienes tiempo para comer? ¿Es tu prioridad eso? Y si acaso lo estuvieras comiendo, ¿no te sabiaría a tierra? ¿Por qué? Por el estado en el que te... sí lo entiende, ¿verdad? Yo creo que sí, es bastante inteligente. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Y mira, el estado de conciencia. El rico que estaba obviamente sufriendo en ese lugar, tuvo, ¿qué cosa? La percepción, la capacidad de razonar y la capacidad de reconocer y de decir, de hablar y de ver. Y dijo, vio de lejos a Abraham y junto a él vio a Lázaro en su seno. Mira tú. Es decir que luego de la vida, en la muerte, en ese lugar llamado Seol o Hades, mi amado, no se pierde ningún tipo de ¿qué? De facultad. Hablando de razonamiento, de pensamiento, lo único que se perdió fue ¿qué cosa? El cuerpo físico. Nada más, mi amado hermano. Todo lo demás está totalmente intacto. Es decir, que si muere el compadre borrachín, compañero de sábados y domingos y hasta de amanecida de lunes, si se muere primero que tú, qué sé yo, muere en el 2021 y tú te mueres en la misma condición en el 2022, mi amado, abajo vas a ver al compadre. ¿Me explico? Y dirá el compadre que ya está abajo, compadre, que no aprendió nada cuando me vio morir de cirrosis en el hígado. No cambió su vida. Te va a reconocer, mi amado hermano. Y claro, se va a lamentar cuando te vea a ti que vas a ir al mismo hoyo en el que él se encuentra. Recuerda, este jinete tiene poder para matar y para ¿qué cosa? Para poder también arrojarte en el gran saco llamado el Hades. Y dice la Escritura, versículo número 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mira, uno clama, hasta puede orar. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Es decir, que allá inclusive tienen, diríamos, por decirlo de alguna forma, tienen un lugar de descanso, de refrigerio. Pero no donde está Lázaro. No, perdón, no donde está el rico, sino donde está Lázaro. Para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta ¿qué? Usted dirá, bueno, pero el infierno. No, no es el infierno. Ahora, Abraham, que está en el mismo lugar, el Hades, le responde ¿a quién? Al rico. Y le dice: hijo, mira, esta historia no la narra Pedro, no la narra Juan. ¿Quién la está narrando? Jesús. Hijo, acuérdate, dicho de otra forma, ¿no? Que recibiste dice aquí, que recibiste tus bienes. ¿Cuándo? ¿Cuándo, bendito Dios? ¿Cuándo? En tu vida. Cuando tenías cuerpo físico. Acuérdate. Es decir, que cuando uno va para abajo, mi amado, uno se acuerda cuando acá nació, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando acá nació, cuando se fue a pasear, cuando te dijeron lee la Biblia y no la quisiste leer, cuando te dijeron ven a la iglesia y mejor te fuiste a la playa, cuando te dijeron ven a Cristo, tú dijiste no, después cuando ya esté viejito ahí me arrepiento. Vas a tener tu mente intacta. ¿Me entiende? Me hubiera encantado que la iglesia hoy, todita ella,
esté presente en estas enseñanzas. Después me reclama, pastor, usted no ha enseñado del Hades. Y yo le digo, usted no ha venido a los cultos. Obvio, pues, ya no es mi culpa. Eso sí, ver un video no es lo mismo como estar aquí presente. Y dice, y Lázaro, ¿qué pasó en vida también? Lázaro también recibió en vida, ¿qué cosa? Males. Pero ahora este es consolado aquí. ¿Me entiende? Es consolado aquí. Y tú, obviamente, atormentado. Ahora, ¿por qué el uno fue consolado y por qué el otro fue atormentado? Aquí quiero dejar bien puesta, como suelo decir yo, las tildes sobre las íes. La pobreza no es sinónimo de consolación o de futuro de gloria en Dios. Así también la riqueza no es decir una trascendencia para que el infierno te lleve en peso. Mi amado, ni la pobreza ni la riqueza define tu estado eterno delante de Dios, sino tu decisión por el Señor. Hay ricos que se pueden salvar, así como hay ricos que se pueden condenar. Hay pobres que pueden vivir debajo de un puente que se pueden salvar, y hay pobres que viven debajo de un puente que se pueden condenar. La oportunidad es la misma para todos, pero no todos están apercibidos de la gracia redentora del Señor. Por eso es que Dios siempre, esto es un texto que lo repito muchísimo luego de cada término de culto, en cada oración: si escuchareis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy escuchas al Señor, dile: Padre, ¿dónde está? Que yo quiero salvarme. ¿Dónde está esa cruz? Pero hay quienes dicen: no, mañana, el otro domingo, el 2022 ya. La muerte te está buscando, hermano. Y dice el Señor, además, y va, mira, hasta me dice cómo es el lugar. Y dice el Señor, además, le dice Abraham al rico, de todo esto, es decir, está bien, pero si acaso te quisiera ayudar, porque ¿qué es lo que pedía el rico? Una gota de agua. Además le dice, una gran, y lo dice con S, no con C. Cima con C es una elevación. Una elevación. Como cuando usted dice, llegué a la cima. Es decir, llegué a la cumbre. Pero esto no es con C, es con S. Cuando se habla de cima, no es elevación, es lo opuesto, es una hondonada. Es como que si estuviese al borde de un barranco y pudiera ver en otro lugar, a la distancia que estaba Abraham, y que, oiga, pero qué, eso debe de ser tormentoso, ¿ah? Imagínate, mi amado hermano, ver a tu hijo a la distancia y tú sin poder hacer absolutamente nada para poderlo ayudar. Eso debe de ser frustrante, debe de ser, mi amado hermano, impactante al mismo tiempo. Y ahí es donde Abraham le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Es decir, hay separación. Mira cómo Dios provee y deja buen recaudo a lo que es suyo. De manera que los que quieren pasar, porque hay gente que dice, yo me voy a escapar. Hay una película que se llama Escapando. ¿Cómo se dice? Si escape. ¿Ah? No, hay otro tema. De esas películas de antaño. ¿Ah? No, que Escape de Nueva York. No, cero. Esa no. Es una cristiana. De las viejitas. De las que la casa que era de Armagedón. Hay una que se llama Escapando del infierno. No sé, algo así era.
Pero el problema es que cuando ya se va abajo, ya no hay escape, hermano. Eso es lo que quiero resaltar. Cuando uno ya cae en el Hades, ya no hay esperanza. Digamos así, tu suerte ha sido echada y ya no hay vuelta atrás. Mira que la iglesia tradicional ha hecho creer que una vez que muere una persona con unas cuantas misas, se lo saca del purgatorio. ¿Qué purgatorio, hermano? El purgatorio es el cielo de los tontos. ¿Por qué digo esto? Porque el purgatorio no existe. Cuidado. Usted, a veces me dicen, hermano, voy a una misa de requiem. ¿Qué misa de qué? ¿Para qué? En vida. Los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, mira cómo razona este hombre. Le dijo, te ruego, te suplico, pues Padre, que envíes a la casa de mi padre, es decir, a mis parientes que están viviendo en el mismo holgorio que yo vivía, y que obviamente les puede esperar, ¿qué cosa? El mismo desenlace. Te ruego, allá arriba tengo, ¿qué cosa? 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mi amado, ¿quieres algún otro texto de la Biblia que te haga ver que esto es tan real? Insisto, mira que así empecé. Esto no es parábola. Es una historia real que Jesús la está contando para advertir, para preparar, para poder alertar a los que estamos con vida. Y el rico dice, por favor, arriba tengo gente, por lo menos, yo me condené. Es como que el hombre se echó al dolor y está bien, me perdí. Pero arriba tengo gente. ¿Cuántos tienen gente aún con ustedes con vida, pero que todavía están sin Dios? Están todavía sin Jesús. Yo no sé por qué la gente, luego de escuchar, esta no es la primera vez que yo predico acerca de esto, pero si entendemos lo que el Espíritu está hablándole a su pueblo, mi amado, endurecernos luego de escuchar esto, mi amado, es de locos. Es como que alguien te diga, mira, tu hijo tiene un revólver en este momento, se lo ha encontrado jugando y está apuntándose en la cabeza y está queriendo aplastar el gatillo. ¿Qué harías tú como padre aquí si te enteras aquí de esto? ¿Correrías a tu casa a evitar la desgracia o no? Y hay muchos que hoy saben esto y roncarán sin advertir que la familia está a punto de morir. ¿Tienes familia? ¿Tienes gente que amas? ¿Tienes gente a tu alrededor que si hoy se muriera, iría a este lugar? Todos los tenemos. Y Abraham le responde y le dijo a Moisés, no porque estaba con vida arriba, con los parientes, no, se refería a lo que Moisés había dejado, ¿qué cosa? Escrito en su palabra, al Pentateuco, dicen, a Moisés y a los profetas tienen. Tus parientes, óiganlos. Es decir, que ellos aprovechen lo que allá arriba se les predica. Yo te quiero decir algo. Tus parientes puede ser que no tengan a Moisés ni a los profetas, pero te tienen a ti. Háblales. Ora y pídele a Dios que te oigan.
ayuna por ellos. Mira, viene un gran feriado. La gente está pensando, tras que la crisis económica está severa, está pensando hasta en viajar endeudándose. Yo te aconsejo algo. Te doy permiso para faltar de la iglesia. Falta los 5 días si quieres. Pero cuéntame luego de esos 5 días que fuiste a visitar en esos 5 días a todos los parientes que más pudiste visitar. Y hazme saber un lunes, pastor, de los 100 que tenía, de los 200 que tenía, de los 170, en vez de irle a dejar invitaciones para una boda, para una fiesta, a la gran mayoría les hablé de Jesús, de que si no lo tenían en sus corazones, se iban a ir directamente para el lugar de tormento. Eso haz en este feriado. Báñate en la gracia de Dios. Busca a tus parientes en estos 5 días que vienen. Búscalos. Haz un tour por tu familia. Háblales de Jesús. Dile, este fin de semana, no, si, mira, dile así, me he tomado a cargo el no disfrutar en mi carne, sino en mi espíritu. Y quiero que hoy sepas tú de Jesús. Unos te oirán, unos te dirán gracias, necesitaba esa palabra. Llegaste a tiempo, porque iba a separarme, porque me iba a matar, porque a veces uno ni sabe qué podrá estar pasando en la casa de nuestros familiares. Gracias, porque llegaste en el preciso momento en el que iba a cometer una locura. Aprovecha este feriado, no vengas a la iglesia, pero date el lujo de decir, hermano, falté, pero hice una barrida con mi familia. Si ellos hoy mueren, por lo menos Dios a mí no me va a imputar culpabilidad. Yo fui y les prediqué. De pronto con mi lengua mocha, con 4 palabras diciéndoles, Cristo los ama, vengan a Jesús, arrepiéntanse. Y no les dije nada más porque no sé más de la Biblia. Pero se los dije. Amén. Amado, tenemos una gran responsabilidad. El jinete está buscando a los nuestros y los va a matar y se los va a llevar a este lugar. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y mira cómo clama este rico perdido. Entonces le dijo, no, padre Abraham, no. Pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, es decir, si ellos vienen allá, que alguien resucita, que alguien haya comprobado lo que es estar aquí sufriendo, si lo escuchan a él, entonces a ellos le van a creer. Mira, Cristo resucitó de los muertos y no le creyeron. Cristo. No, padre Abraham. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Es decir, la palabra no es suficiente para mi gente. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. Mira, Lázaro, no hablando de este Lázaro, sino el amigo de Jesús, el pariente de Jesús. Él resucitó de entre los muertos, ¿o no? ¿Y le creyeron? Más bien, más rápido lo condenaron a Jesús. Una niña se levantó de entre los muertos, de la cual Jesús dijo, Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate.
Se arrepintieron por los milagros que vieron. Mi amado, solo el poder de Cristo Jesús, a través del mensaje que tú puedas dar a conocer a los tuyos, pueda, mi amado, Dios quiera hacer el milagro de que si tu familia venga arrepentido a los pies de Cristo. Por eso te digo, prepárate para este feriado. Ayuna por ellos, ora por ellos, clama por ellos, para que cuando, mira, te vas a distraer. Primer punto, vas a visitar a tu familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos años que no vemos a los parientes? Se van a extrañar, vas a pasar un momento alegre, van a compartir experiencias, pero sobre todo vas a librarlos de la muerte y del Hades. Imagínate que alguien caiga allí y luego te ve a ti, porque todos vamos a morir, y luego ellos levanten sus ojos a ti y te digan, tú eras cristiana, tú eres cristiano. ¿Por qué nunca viniste a decirme algo? Mira cómo estoy. Uy, abuelito, perdóname. ¿Qué perdón? La Biblia, mi amado, nos advierte. Concluyo diciendo, Apocalipsis capítulo número 6, verso 8, y el caballo amarillo estaba montado por aquel que tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Cómo daría muerte? ¿Qué dice la Escritura? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, sé que está un poquito medio de atrás para adelante me han puesto las... Pero diríamos que todos estos animalitos, aún al parecer inofensivos, trajeron mortandades universales. El ratoncito, por ejemplo, en la Edad Media trajo, ¿qué cosa? A su haber, la denominada peste negra o la peste bubónica. Esta peste mató de cada 10 a 8, de cada 100 a 80, de cada 1000 800. Esta peste, mi amado, mermó prácticamente el 80% de toda la región europea en su debido tiempo. Mira, si no hubieran sacado, entre comillas, digo yo, vacuna para el coronavirus, hoy otro sería el cuento. ¿Sí o no? Sé honesto en el asunto. Si no hubieran sacado vacuna, hoy, mi amado hermano, otro sería el cuento. Pero siendo honesto, ¿a cuántos millones mató la pandemia? Por aquí teníamos, ¿verdad?, estas gráficas. ¿A cuántos millones mató la pandemia? No digo cientos ni miles, millones. ¿Sí se acuerda de las imágenes de la India, verdad? ¿Cuántas morían diariamente? No eran de 4 a 5, 6 mil diario. Solo en una nación, por día. Y la pandemia no duró un mes. Redondeando, casi 2 años, amado hermano. La muerte, mi amado, ha hecho estragos de una manera ilimitada. Amado hermano, ¿qué podríamos sacar como conclusión a todo esto? Bueno, esto hablando ya de las guerras. Solamente en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 50 millones
de habitantes. En la Segunda Guerra Mundial. En la primera murieron cerca de 40 millones de habitantes. En las guerras internas de Rusia murieron cerca de 20 millones de habitantes. Ahora, si yo digo hoy por hoy la violencia en los países, ¿cuántas vidas están cobrando? Esta semana dizque se ahorcaron 7 en la penitenciaría otra vez. Y usted sabe que no es que se ahorcan. ¿Ah? ¿Verdad? La prensa suaviza. Se ahorcaron. Los ahorcan. Mi amado hermano, y claro, usted dirá, 7. Mi querido hermano, esta apertura del cuarto sello ha sumado, esto siempre te lo vengo diciendo, no es que un jinete entra en el escenario y se va, no, un jinete entra, luego entra el segundo, luego entra el tercero, luego entra el cuarto y estamos listos para ver la apertura del quinto sello. ¿Qué calamidad vendrá luego de que los 4 jinetes han ocasionado un caos a nivel mundial? ¿Quieres saberlo? El próximo día domingo, si Dios nos lo permite, lo estaremos, mi amado hermano, sí, tratando en estos tiempos. Amén. Que el Señor añada mucha bendición y llévate ese mensaje en tu corazón. Aleluya. Vamos a orar, tu santo. Padre amado, cuán tremendo, Señor, son tus juicios. Pero como la Biblia lo dice, son justos